Mateo 1, 18 al 25. Dice la palabra del Señor: el nacimiento de Jesucristo fue así, póngale cuidado. ¿Cómo fue que nació Jesús? Estando desposada María, su madre, con José. ¿Cómo se llamaba la señorita? María. Y su marido, desposada quiere decir que estaba ya comprometida en matrimonio. Eso habían unas costumbres allá y por eso la Biblia habla de el desposorio. El desposorio, estar desposada, era casarse o comprometerse en matrimonio y quedarse la chica en la casa de sus padres por lo menos un año aprendiendo los oficios de la casa y todas las responsabilidades de una ama de casa. Por eso dice la Biblia que estaba, ¿qué? Desposada María, su madre, con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, ¿sí ve que ya era el marido de ella? José, su marido, como era justo y no quería infamarla o hacerle escándalo, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer. Ya era la mujer de él, ¿cierto? Porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Amén. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿cómo? Llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y entonces le explica más el ángel a José, que estaba confundido. Él pensó que María le había sido infiel, que se había acostado con otro señor y que ahora estaba embarazada. Y la ley decía que a la muchacha que hiciera esa pilatuna moría apedreada. Esa era la sentencia. Pero mire lo que el ángel le sigue explicando a José para que dejara de estar celoso y mal pensado. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y el tema que me dijeron que predicara es: porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cómo es el título de la lección que vamos a estudiar en esta mañana? Porque él salvará. Y a propósito, ¿quién es ese él? ¿El pastor? ¿El cura? ¿El abogado? ¿El médico? ¿No? ¿El psicólogo? ¿El papá? ¿La mamá? Ahí, ese él, la Biblia ya nos dijo quién es, ¿cierto? Es el Señor Jesús. Por eso leímos el relato del nacimiento de Jesucristo. Y ya usted y yo leímos ahí pausadamente la Biblia, donde la palabra de Dios enseña que había una parejita que se había desposado en matrimonio. El muchacho se llamaba José y la chica se llamaba María. Amén. Y como les explicaba, estaban en ese lapso del desposorio
Y obvio que pues el esposo, ya José era el marido de María, pues él tenía más acceso a ella, iba y la visitaba y esperaba el día que se cumpliera el tiempo del desposorio para irse a vivir con su esposa, a su luna de miel soñada. Pero un día llegó José a llevarle chocolatinas a María y la vio gordita. Bueno, dijo, de pronto es que estaba recién almorzada. Comió. Y otro día volvió tal vez y ya estaba más barrigoncita. Dijo, ¿y esto qué pasó ahora? Si yo no la he tocado. No, porque la ley especificaba que hasta que se cumpliera todo el protocolo, entonces la pareja podía ir a convivir. No es como los noviazgos de hoy, se conocen hoy y mañana ya están acostándose ni haciendo lo que la Biblia prohíbe. Entonces José dijo, ve, yo no pensé que esta muchacha me la fuera a jugar así de feo. No, sí, ¿cómo se le ocurre? Y él siguió detallando la situación y un día concluyó, sí señor, la muchacha está embarazada y ahora la van a matar apedreada. Porque yo voy y le consulto a los ancianos. En los pueblos habían como un consejo de ancianos, así. Hermano Juvenal se me fue el yo, por ejemplo. Amén. Ancianos. Gente ya de cierta experiencia, y eran como los jueces, como los que solucionaban los problemas del pueblo y todo eso. Entonces José tenía que ir a donde los ancianos y decirles, mira, señores ancianos del pueblo de Nazaret, porque él vivía en un pueblo llamado Nazaret. Mire, resulta que me desposé con esta muchacha, pero mire cómo anda. Y hay pruebas y hay testigos que los dos todavía no hemos convivido. Así que ustedes son los que saben cuál es la sentencia. Y los señores ancianos del pueblo convocaban a toda la gente y decían, mire, esta muchacha ha embelecido, esta muchacha amancilló su compromiso matrimonial, pecó, y la ley dice que hay que apedrearlas. O sea, José vivió por unos segundos toda esa película, ¿cierto? Y él dijo, pero ¿cómo se le ocurre a la mujer que yo amo verla morir de esa manera? Es difícil. Pero la Biblia dice que él era justo, que era un muchacho bueno. Amén. No era mala, no era mala garra, como decimos nosotros, sino la hubiera mandado a apedrear, ¿cierto? Muchachas, fíjense en un buen muchacho, no en el primero que se les aparezca por ahí. Eso hay que orar primero al Señor y conocer al individuo. Amén. Entonces José dijo, ¿y ahora qué hago? Dijo, no voy a hacer escándalo, no le voy a decir a nadie lo que pasó, yo me voy a ir. Tal vez pensó en irse, pensó en muchas cosas, pero dice la Biblia que cuando él estaba pensando qué hacer, se quedó dormido. Y un ángel vino y le dijo, José, venga, tranquilo, no se desespere, Josecito, aquí nada malo ha pasado. Ha pasado algo muy bueno. Yo digo, ¿bueno? Que mi esposa que esté embarazada de otro, ¿que eso usted le llama bueno? No, ¿cómo se le ocurre? Dijo, sí señor, lo que pasa es que ella no, con ningún hombre se ha acostado. Ella, Dios la escogió para un propósito y resultó embarazada por el poder del Espíritu Santo. Y ahí en ese vientre, en esa barriguita que usted le ve, está un niñito que va a nacer de ella. Amén. Y ese niñito se va a llamar Jesús, porque él va a salvar al mundo, al pueblo, a todo aquel que en él crea de sus pecados. Gloria a Dios. Y entonces dice la Biblia que José se despertó del sueño más tranquilo. Y el ángel le explicó todavía, José, es que por allá en el siglo VIII, 800 años antes de este momento, un profeta llamado Isaías
dijo un mensaje que Dios le puso que dijera, que una virgen concebiría y daría a luz un hijo y llamaría su nombre Emmanuel. Amén. Y ahora el ángel que está hablando con José le dice, esa profecía se ha cumplido en estas circunstancias. Amén. Y le explica, ese niño se va a llamar también Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea que de María, del vientre de María, iba a nacer un niño que es Dios. ¿Sí? ¿Lo creemos o no lo creemos? ¿Lo entendemos o no lo entendemos? Ese niño es Dios. Amén. Dios que se hace carne, Dios que se hace hombre para venir a salvar a la humanidad. Gloria al Señor Jesús. Entonces, después que el ángel le explicó toda esa situación, entonces José entendió que ella no le iba a ser infiel, que Dios había escogido a María para un propósito. Y miren cómo José toma en serio esto y ve esto tan grande, que dice la Biblia que él no la conoció. Eso significa que él no tuvo relaciones sexuales con María hasta que ella dio a luz a Jesús. Obvio que María, no es como lo enseñan, que María fue virgen y antes y después del parto, pues eso no es así, porque María tuvo después de Jesús otros hijos de su matrimonio. Y si alguien lo quiere saber, ahí está en la Biblia, el capítulo 13 de Mateo, por allá al final de ese capítulo, la Biblia nombra los hijos de José y María, porque es que José y María eran un hogar, un matrimonio que se había organizado. Entonces, porque es que alrededor de esto se han inventado muchos mitos. También han enseñado que María es más grande que Dios. Pues tampoco, y la han llamado la madre de Dios. Oh, María fue una mortal como cualquiera de nosotros. Lo que pasa es que Dios se fijó en ella. Dice la Biblia que ella halló gracia, era una chica juiciosa. Por eso, chicas de la congregación, de la iglesia, pórtense bien, sean juiciosas. No me pongan a brinconear por ahí, ni a buscar lo que no se les ha perdido. Y verá cómo Dios las va a bendecir con un buen marido, con un buen propósito, con grandes cosas que Dios tiene para la humanidad. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ese niño que nace de María, el ángel le dice, él se va a llamar Jesús. Por lo consiguiente son los padres los que les conseguimos el nombre a nuestros hijos, ¿cierto? De hecho hay hijos que han demandado a los papás por ponerle un nombrecito y todo, ¿sí? Pero usted ya es cristiano, tranquilo, no demande a su papá ni a su mamá, ya aguántese con el nombre que le pusieron. Pero el nombre del Señor Jesús no se lo buscó ni José ni María. Ese nombre viene del cielo, ¿cierto? Ese nombre tiene un origen divino. Porque es que ese nombre ya se estaba fraguando a través de toda la historia, a través de toda la revelación de la palabra de Dios. Y algún día, en algún momento, en alguna circunstancia, ese nombre iba a ser revelado. Amén. Gloria al Señor. Entonces, por eso podemos decir que este pasaje de la palabra de Dios de Mateo 1, 18 al 25 que acabamos de leer es demasiado importante, porque este pasaje encierra o reúne una cantidad de promesas hechas por Dios respecto a la salvación del mundo, a la salvación de los hombres. Pero también aquí se revela el nombre más grande, el nombre que el mundo común y corriente no conocía, gloria al Señor,
O tal vez sí habían escuchado hablar de otros Jesuses, pues podía haber otros personajes, otras personalidades que recibían ese nombre, pero con la connotación, con las características, con las virtudes de ese nombre especial aplicado a ese niñito, nadie había ostentado, nadie había recibido un nombre con esas características. Amén. Gloria al Señor. Entonces aquí se revela el nombre de Dios y se nos presenta o se le presenta al mundo que Jesucristo es el Salvador. Amén. Que Jesucristo es el que perdona pecados. Amén. Que Jesucristo es Dios hecho carne, que vino a buscar y a salvar a la humanidad. La palabra Jesús, o el Yeshua, si lo quieren nombrar con base al hebreo, o el Jesús si lo quieren nombrar con base al griego. Bueno, el idioma no importa. Y tenga cuidado, mi hermano y amigo, porque es que hay detractores del nombre del Señor. Hay detractores de la sana doctrina. Y usted escucha por ahí por las redes sociales y lee bobadas y hasta blasfemias que se escriben y se dicen con respecto al nombre de Jesús. Una hermana un día me llamó y me dijo: ¡ay, poder en Jesús, hermano Jorge! ¿Cómo así que Jesús significa caballo? O sea que yo he creído en un caballo. No se ponga a creerle al mundo lo que el mundo escribe y lo que la gente dice sin fundamento. Eso no es así. Usted se da cuenta que este nombre, vuelvo a repetirlo, no se lo inventó ni José, ni María, ni el abuelo, ni el tatarabuelo. El ángel le dice a José: pila José, el día que vaya a ir a la registraduría, a la notaría, a registrar el niño, ya sabe cuál es el nombre. No me lo vaya a cambiar. Amén. Y hay quienes han intentado cambiar el nombre del Señor. Y hay quienes han intentado cambiar las fórmulas bíblicas y doctrinales para salvación. Pero gracias a Dios por los que hemos creído en la sana doctrina. Y usted, mi amigo, que está aquí en esta mañana y que está interesado en la salvación, Dios también quiere que usted conozca la sana doctrina. Que usted entienda el mensaje verdadero de la Biblia. Porque en ocasiones nos han enseñado mentiras, en ocasiones nos han enseñado errores, en ocasiones nos han enseñado lo que la Biblia no enseña. Eso es así. Gloria al Señor. Entonces la palabra Jesús, esa palabra Jesús significa Salvador. También significa Jehová salva. Y Jehová es una expresión que se menciona en el Antiguo Testamento para identificar a Dios. Porque usted escucha muchas expresiones. ¿Cuántos han escuchado hablar del Yahvé? Del Jehová, el Elohim, el Shaddai. Tantos nombres o expresiones más bien. El Elión, el Olam. Son expresiones que se utilizaron en determinados momentos para identificar a Dios. Pero no había un nombre concretamente revelado, no. Cuando el Señor se encontró con Moisés en la península del Sinaí, cerca al monte Horeb, y Dios quiso que Moisés fuera a Egipto a libertar a su pueblo, a sus hermanos de la esclavitud que ellos estaban viviendo. Entonces Moisés le pregunta al Señor, y dice: bueno, Señor, y si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿yo qué les voy a decir?
¿Y qué le dice el Señor? Dígales, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. ¿Sí? ¿Y yo soy? Dígales a ellos que el que soy se me apareció en una zarza ardiendo cuando yo cuidaba unas ovejas y me dijo que viniera aquí a Egipto a decirles que ustedes van a ser libres de esta esclavitud. Y además de eso, Dios le refuerza el mensaje a Moisés y le dice, listo, si no entiende quién es el yo soy, dígales, el Dios de Abraham. Amén. ¿Y cómo conoció Abraham a Dios? Como el Shaddai, el Todopoderoso. Abraham también conoció a Dios como el Elión, el Dios Altísimo, el que está por sobre todas las cosas. Abraham también conoció a Dios como el Olam, el Dios eterno, el Dios que no tiene principio ni tiene fin. Este Dios que nosotros adoramos en este lugar, este Dios que hemos conocido es insondable, es inescrutable, es ilimitable. Amén. Por eso el Señor mismo, la misma Biblia prohibió que a Él yo no le puedo hacer una imagen. No, aquí no hay imágenes de ningún santo ni de ningún Dios. Aquí los santos somos nosotros. Sí, créalo, porque santo es todo aquel que se aparta del pecado. Y si usted vive hoy en pecado y se aparta del pecado, mañana, a partir de mañana o de ahora, empieza a ser un santo para Dios. ¿Sí o no? Eso dice la Biblia. Entonces, mis amados hermanos y amigos, ese nombre no fue revelado allá. Y entonces por eso Dios le dice a Moisés, dígales, el yo soy me envió a vosotros. La expresión yo soy, refiriéndose a Dios como tal, significa el Dios que existe por sí mismo. El Dios que no necesita que otro ser le dé vida. Y de esa expresión del yo soy surgen 4 letras que teológicamente las han llamado el tetragramatón divino. En el idioma hebreo era una letra llamada Yod, o una letra que se llama Hi, otra letra que se llama Bau y la His, que repito otra vez. Esas eran las 4 letras que identificaban a Dios o el nombre de Dios. Los judíos, los israelitas, ellos consideraron que ese nombre era demasiado grande, demasiado sublime. Y ellos no se consideraban dignos de pronunciarlo. Entonces ellos prefirieron cambiar esa expresión por otra que en el hebreo, del hebreo la palabra es Adonai. Y Adonai significa Señor. Significa Señor. Entonces ellos lo llamaban más bien el Señor. Pues esa era la forma respetuosa y la forma reverente de ellos identificar a Dios. Y luego es cuando se construye o aparece la palabra Yahvé o la palabra Jehová, que es la combinación de las letras, de las 4 letras del tetragramatón divino, que en nuestro idioma sería YHWH. Amén. Entonces, ahí de esa combinación de esas 4 letras, YHWH, y de la palabra Adonai, se construye la expresión Jehová o Yahvé. Y esa expresión Jehová es el nombre del Dios que salva. Porque si usted lee la Biblia por ahí en Éxodo capítulo 6, dice la Biblia que Él no se dio a conocer antes con el nombre Jehová.
Porque el Dios que ellos conocieran era el Dios grande, el Dios fuerte, el Dios omnipotente, el Dios eterno. Pero ahora, a partir de Moisés, el pueblo de Israel y el mundo entero van a conocer a un Dios que salva, a un Dios que liberta al cautivo. Amén. A un Dios que rompe cadenas de pecado. A un Dios que transforma la vida del más vil pecador. Amigos, si usted hiciera el ejercicio y le preguntara por aquí a los que nos ve, ¿usted qué hizo de malo en el mundo? Usted se quedará aterrado porque tal vez hicimos cosas más malas que las que ha hecho usted. Usted va a quedar con la boca abierta. Pero, ¿cuál es el punto? A nosotros nos ha transformado el poder de este Dios que se llama Jesús. Aleluya. A nosotros nos ha transformado este Dios que se hizo hombre. Y en el nombre de Jesucristo o de Jesús de Nazaret, nuestros pecados han sido perdonados. Entonces por eso el ángel le dice, el ángel de pronto porque es que a Dios no lo sorprende nada ni nadie. Dios dijo, me va a preguntar por qué Jesús. De pronto José ya tenía planeado, porque cuando uno se casa, incluso antes de casarse, uno ya piensa el nombre de los hijos. Y José ya tenía de pronto planeado el nombre para su primer hijo. Y antes que José le preguntara al ángel que por qué se iba a llamar Jesús, el ángel le dijo, él se va a llamar Jesús. Porque es que si lo ponemos Timoteo o Jorge es muy bonito ese nombre. Claro. Yo nunca pensé en demandar a mi mamá por eso, porque me puso un nombre muy bonito. Pero ese nombre no tiene poder para salvar, ¿cierto? Ni el nombre suyo, ni cualquier otro nombre. Entonces por eso el ángel le dice a José, pila José, él tiene que llamarse Jesús. ¿Por qué? Porque es que Él viene a salvar a su pueblo de sus pecados. Su obra, su vida, su sacrificio, su muerte, su resurrección, son los elementos que Él va a utilizar para darle salvación al mundo entero. Porque es que usted que ha leído un poco la Biblia y sabe que cuando el hombre pecó allá en el huerto del Edén, el hombre quedó condenado para siempre, ¿cierto? El hombre quedó condenado. Pero mire, desde aquí entonces comienza a surgir una promesa de salvación. Quisiera que me proyectara a Génesis capítulo 3, el versículo 15, por favor. Donde dice la Biblia, está hablando el Señor con la serpiente o con el mismo diablo que está ahí representado en esa serpiente que engañó a Eva. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El calcañar es esta partecita de ti, el talón, ¿cierto? Entonces está hablando el Señor ahí con Satanás prácticamente. Y le dice, yo voy a poner enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Y cuando la Biblia está hablando de la simiente de la mujer, está refiriéndose a ese niño Jesús, que nacería un día de la simiente de la mujer. ¿Cierto? Y le dijo, usted a la simiente humana le mordió solamente el talón, pero claro que hizo mucho daño, ¿no? Si una serpiente por donde muerda envenena, ¿sí o no? Por eso no se deje morder de la serpiente. No abra boquete para que la serpiente no se le entre a su vida. Entonces dice, esta te herirá en la cabeza, es decir, la simiente de la mujer.
Entonces se está refiriendo al Salvador del mundo, a Jesucristo el Señor, que vendría un día a vencer a Satanás, a herirlo en la cabeza. Amén. Y de esa manera poder libertar a la humanidad, porque cuando el hombre pecó por el efecto de Satanás, entonces todos los hombres quedamos bajo condenación. El hombre no se va a condenar, el hombre está condenado, dice la Biblia. Y porque estamos condenados es que hay que buscar quien nos suelte, ¿sí o no? Si algún día alguien lo ata a usted de pies y manos, usted busca cómo soltarse y pide el favor, porque no es bueno estar atado. Pero yo quiero decirle que todo aquel que practica el pecado está atado por el pecado. Lo dice la Biblia. Pero el sacrificio de Cristo, su obra redentora, es suficiente para liberarnos del pecado. Entonces, ahora sí comprenda por qué Jesús tenía que nacer de una mujer. Si las cosas fueran como enseña alguna doctrina, que en el cielo estaba el Padre y el Hijo, eso enseñan algunos, que allá están tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si eso fuera así, supongamos que eso fuera así, entonces, si yo ya tengo un hijo formado, Jefferson, Ernest, Jensi, ya son grandulones, imposible que yo haga que ellos se vuelvan a meter en el estómago de mi esposita para que nazcan otra vez. Eso es un imposible, ¿cierto? Entonces, ¿a qué voy con esto? Si el padre hubiera tenido ya un hijo allá engendrado, no sé de qué forma, lo hubiera mandado derechito, ¿cierto? Váyase, preséntese al mundo en un helicóptero, en un avión, en una nave espacial, bueno, no sé cómo hubiera llegado. Y preséntesele al mundo y dígales que usted es el Salvador. Pero como eso no es así, y la Escritura tenía que cumplirse, entonces por eso es que María, sin tener contacto con un varón, quedó embarazada. Eso, alguien dirá, no, eso no se le puede creer, eso es como de película. No es de película, es de verdad, porque la Biblia lo enseña. Porque es que en otro lado, cuando José se dio cuenta que María estaba embarazada, María ya había conversado con un ángel. Un ángel se le apareció y le dice: María, eres muy favorecida. Mejor dicho, usted tiene muchos puntos con el Señor. Y entonces Él la escogió para esto. Y recuerda, los que han leído el texto de la Biblia van a recordar que la señorita o la chica que ella María dijo: Señor, que yo quede embarazada. No, yo no conozco varón. Eso es imposible. Y María sabía, y todo el mundo lo sabe, y toda mujer sabe, y todo hombre sabe, que para que una mujer quede embarazada hay que tener un contacto físico. Y unas células se deben de unir, y entonces de eso surge una nueva vida. Ese es lo natural. Y María sabía todo eso, y ella dijo: esto es imposible. Esto es imposible porque yo no conozco varón. Yo estoy comprometida con un chico que quiero mucho, se llama José, pero los dos no hemos convivido todavía. Entonces el ángel también le explicó a María que tranquila, que las cosas no iban a suceder por voluntad humana, sino por el poder de Dios. Porque si ese Jesús, ese niño Jesús que nació del vientre de María, hubiera sido engendrado por José o por Carlos o por el que hubiera sido, entonces hubiera nacido un niño común y corriente. Porque científicamente, tal vez en ese acto de procreación se transmiten los genes, ¿cierto? La herencia genética. Y por el hecho de haberse formado un nuevo ser humano, entonces ya es un pecador. Pero Jesús no era un pecador.
porque Él no fue engendrado por voluntad humana, sino por el poder de Dios. Amén. Por eso es que como sacrificio, como sacrificio redentor, el único sacrificio, la única vida que se podía valer para esto, para salvar al mundo de sus pecados, era la vida de Jesús. Su vida, su obra, su sangre, su sacrificio. Por eso el ángel le explica eso a José y le dice, es que Él salvará. Amén. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces desde el Génesis comienza la Biblia a decir y a anunciar de que vendría un Salvador, de que alguien vendría y vencería la simiente satánica y entonces habría libertad para los pecadores. Y la Biblia también nos presenta muchos tipos de Jesús, o personas que de alguna manera se pueden catalogar como una tipología de Jesús, o que fueron como una figura, o de alguna manera representaron o estaban representando a Jesús en su momento. Por ejemplo, Noé es un tipo de Cristo, porque a Noé se le consideró como el salvador físico del mundo de ese entonces, a través de un arca que Dios le mandó a construir. Porque es que para que alguien se salve, no es necesario que construya su propia salvación. La salvación ya la tiene establecida Dios. Porque es que hay gente que dice, yo me salvo dándole monedas a los pobres. Otros dicen, yo me salvo rezando tantos rosarios. No es así. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué dice la Biblia? Hay que creer en Jesucristo. Hay que obedecer la palabra de Dios, porque no hay otra forma. José, el hijo de Jacob, es otro tipo de Jesús, porque José fue despreciado por sus hermanos, fue vendido a Egipto. Pero Dios tenía un propósito con ese muchacho, que un día se iba a convertir en el salvador de su familia, en la mano derecha, como decimos nosotros, de su familia, porque cuando en Canaán se acabó el trigo y la cebada y no había nada que comer, en Egipto había un señor gobernador llamado José, que tenía bodegas llenas de trigo, y allá fueron sus hermanos. Moisés es otro tipo de Jesús, y podríamos nombrar a otros hombres más. Moisés es catalogado como el mediador y el libertador de sus hermanos. Pero igual lo que ellos pudieron hacer, lo hicieron, pero no trascendió más allá. José le quitó el hambre a sus hermanos. Moisés fue como el puente para que el pueblo que estaba en esclavitud viniera a la libertad. Y eso tal vez no trascendió tanto como trasciende la obra redentora de Cristo. Amén. Esos efectos tal vez no son tan contundentes, no fueron tan contundentes como los efectos que ha causado el nacimiento, la vida, las obras, la muerte y la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. Amén. Porque Cristo murió, ¿cierto? Eso hay que creerlo. Porque hay por ahí doctrinas baratas que dicen que fue un mito que Jesús murió. Que eso es una mentira, que cómo se les ocurre enseñar eso, y mucho menos que haya resucitado. Y si ve que el diablo se inventó la mentira ahí, de hecho, cuando Jesús resucitó, los gobernantes de ese entonces sobornaron a los soldados y les dijeron, si a usted alguien les pregunta que qué pasó con el muerto que pusieron allá, ustedes digan que se quedaron dormidos. ¿Qué clase de soldados son esos? Soldados que quedan dormidos, ¿cierto? Díganles que ustedes sufrieron un lapso de sueño.
un microsueño, dicen ahora, ¿no? Y que vinieron sus discípulos y se robaron el muerto. Pero ¿para qué se roba uno un muerto? ¿Usted es capaz de robarse un muerto? De ir al cementerio y sacar un muerto. ¿Para qué se roba uno un muerto? ¿Ah? Robarse un muerto no sirve para nada. Sí, mire, cómo es tan mediocre y las mentiras que el diablo se inventa. Y hay gente creyendo a cosas tan mediocres y tan insignificantes. ¿Para qué sirve un muerto? Para nada. Mas sin embargo, ellos así lo hicieron creer. Pero por más mentiras que ellos inventaron, el muerto que se llamaba Jesús de Nazaret, que pusieron en un sepulcro nuevo, porque el Señor estrenó todo. Estrenó vientre. ¿Sí o no? Estrenó vientre. Estrenó un burro 0 kilómetros. ¿Ven? Gloria a Dios. Porque no es que Él es el dueño de todo. Y estrenó una tumba. Y fue el único que la estrenó. Nadie más se ha atrevido a meterse en esa tumba porque pronto resucita. Entonces, el Señor Jesús es Dios hecho hombre. Y su cuerpo no se lo robaron. Él al tercer día resucitó. Amén. Y vive para siempre. Y vive en nuestra vida, en nuestro corazón. Y Él es nuestro Dios. Y Él es el objeto de la alabanza y de nuestra adoración y del culto y de todo lo que hacemos nosotros. Porque Él es Dios. Porque Él es nuestro Salvador. Gloria a Dios. Simplemente voy a enumerarle algunas citas bíblicas donde la Biblia en el Antiguo Testamento profetizó de manera clara que Dios mismo vendría a salvar a la humanidad. Amén. Gloria a Dios. Ya les había mencionado a Isaías 7:14. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y pondrá por nombre Emanuel. Y el Nuevo Testamento dice que Emanuel significa Dios con nosotros. O sea que ese niño llamado Jesús es Dios en medio de la humanidad. Isaías 9:6 dice: he aquí que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Padre Eterno, amén, y Príncipe de Paz. Dios fuerte. O sea que ese niño Jesús que nació del vientre de María es Dios fuerte. Amén. Gloria a Dios. Isaías el capítulo 33, el versículo 22, dice que Dios mismo es nuestro Salvador. Porque Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey. Él mismo. Él mismo que iba a hacer. Nos salvará él mismo. No es como lo enseñan, que mandó al muchacho, que mandó al niño que tenía allá. No, Él no tiene niños ni tiene muchachos allá. Él es único. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Isaías 35:4. Decídalos de corazón apocado. Esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá. ¿Y qué pasó cuando Él vino? ¿Nos salvó? ¿Y cuándo vino Él? Cuando se hizo hombre. Amén. Dios mismo. Él ni mandó a Mahoma, ni a ningún ángel, ni arcángel, porque nadie podía hacer lo que Él tenía que hacer por salvar a la humanidad.
Gloria a Dios. Isaías el capítulo 49, versículos 24 y 25. ¿Será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? ¿Quién es aquí? Devuelva el texto un momentico, por favor. ¿Qué era el botín? El botín es lo que alguien gana en una guerra. Y el diablo le hizo guerra al hombre y se ganó la vida de los hombres. Los esclavizó en el pecado. Entonces aquí el botín es la vida humana, el hombre que está esclavo del pecado. El valiente es el Satanás, el mugre ese. Ya no lo quiero. ¿Será rescatado el cautivo? ¿Quién es el cautivo? El mismo ser humano. ¿De un qué? Mire lo que es el diablo. Mire cómo paga el diablo de mal. Un tirano. Un tirano es el que no le importa nada. Que se murió en las drogas, se condenó. Que se murió suicidado, eso es lo que al diablo le gusta. Que la gente se suicide, que la gente se emborrache, que la gente se drogue, que la gente se dé un tiro en la cabeza, que viva en lo más peor. Al diablo le gusta eso. Porque es que un tirano. A un tirano no vale la pena seguir. Y es más, si usted sigue fiel a ese tirano, él le va a pagar con la muerte eterna. Pero ¿qué dice el versículo 25? Porque así dice ¿quién? Jehová. ¿Y quién es Jehová? Jehová es Dios. El Dios que más luego se hizo hombre. Porque así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente. Y el botín se le voy a arrebatar, se le será quitado a ese tirano. Por eso en esta mañana conmigo aquí hay gente liberada, gente libre del pecado, gente que ya no somos esclavos de la maldad. Aleluya. Ya no dependemos de la taberna, ya no dependemos del prostíbulo, ya no dependemos de nada del pecado. Porque Jesucristo un día nos sacó de las garras. Amén. Nos sacó de las garras de ese tirano. Y mire lo que dice el Señor Jesús. Por eso lo amo a Él. Aleluya. Dice el Señor: y tu pleito, tu pelea, tu pleito yo lo voy a defender. ¿Qué quiere decir ese Señor? Yo voy a ser tu abogado. Amén. Ojalá que alguien le pudiera dar en este día poder al Señor para que sea su abogado. Aleluya. Alguien que le pueda decir: Señor, tú eres mi apoderado, tú eres mi abogado. Tu pleito yo. ¿Y quién está diciendo eso? El Señor Dios Todopoderoso. Tu pleito yo lo defenderé. Y yo salvaré a tus hijos. Gloria a Dios. Eso ha hecho Dios con nosotros. Y lo está haciendo y lo quiere hacer con todo aquel que crea que Jesucristo es su único Salvador. Amén. Yo mismo, dice el Señor, yo salvaré. Entonces vamos entendiendo por qué Jesús nació, el Señor Jesús nació en esas circunstancias y nació en el vientre de aquella chica llamada María. ¿Y por qué pasaron tantas cosas? Porque todo esto tenía que tener su estricto cumplimiento. Gloria a Dios. Más adelante llegamos al capítulo 52 del profeta Isaías, el versículo 6. Y mire lo que dice la Biblia. Pero así por tanto,
mi pueblo sabrá, ¿sabrá qué? Mi nombre. Mi nombre. O sea que no lo sabían. No lo sabían. Sabían que Él era Jehová, el Yahvé, el Shaddai, el Elión, el Olam. Pero no conocían el nombre. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Un día indeterminado. ¿Cierto? Un día incierto. Pero que se cumplió, se cumplió. Y dice el Señor, porque yo mismo, amén, yo mismo que estoy diciendo estas cosas, voy a estar allá el día que mi nombre se dé a conocer. Gloria a Dios. Tan hermosa que es la palabra y tan clara, tan diáfana, ¿cierto? Yo no sé por qué hay gente que no la puede entender. Yo mismo que hablo estaré presente. Y Él estuvo presente ese día diciéndole a José, José, no seas más pensado, María es una buena mujer, no la tenga por infiel. Es que ella concibió del Espíritu Santo. Y en su vientre hay un ser que es santo, porque la Biblia lo llamó santo ser. Eso le dijo el ángel a María, el santo ser que nacerá de ti. Ese, le dice el ángel, ahí hay un ser muy santo y Él tiene que llamarse Jesús porque Él va a salvar al mundo de sus pecados y entonces para darle cumplimiento a todas esas promesas. Y si nos pusiéramos a leer todas esas promesas que la Biblia habla relacionadas, aquí no llegan a medianoche y usted se quiere ir a almorzar ya. Entonces yo no lo puedo detener. Gloria a Dios. Pero hermano y amigo, qué maravilloso es mirar la obra de Cristo, su obra salvadora, su obra redentora. Entonces, todas estas promesas se cumplieron en la vida, en la obra y en el sacrificio del Señor Jesucristo. Lucas 19:10, el Señor dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. ¿Por quién? Por Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Dios hecho carne. El Salvador del mundo, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces aquí, ya para ir finalizando, lo que la Biblia nos está diciendo de manera sencilla es que Dios, que es Espíritu, se hizo hombre. Amén. ¿Y con qué propósito? Con el propósito de salvar a la humanidad. Con el propósito de salvar a un pecador como lo fui yo y muchos de los que aquí estamos. Ese fue el propósito. Por eso dice la Biblia, cuando usted lee por allá Filipenses el capítulo 2, el versículo 5 dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. El versículo que sigue dice, el cual siendo en forma de Dios, es decir, siendo Dios, no le importó, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Siga. Sino que se despojó a sí mismo. Al Señor no lo mataron. A Él nadie lo podía matar. Él murió de manera voluntaria. Por eso cuando estaba colgado en la cruz expresó una palabra que dijo, Padre, en tus manos entrego mi espíritu, y dice la Biblia que su espíritu exhaló de él.
Porque dice la Biblia que Él no estimó ser Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho ¿qué? Semejante a los hombres. Por eso nació de la hermana María, ya de Nazaret. El versículo que sigue. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, o sea, no lo humillaron. A Él no lo humilló el puño del soldado romano. A Él no lo humilló la corona de espinas. A Él no lo humillaron los clavos, ni la espada romana. Él se humilló a sí mismo, es decir, Él permitió que todo eso hicieran con Él. Amén. Gloria a Dios. Haciéndose obediente. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Amén. Pero dice la Biblia, hasta la muerte de cruz. ¿Y cuál es el desenlace o la conclusión de todo esto? Para salvarlo a usted y para salvarme a mí. No fue otro su objetivo. No fue para que entonces los canales de televisión y los productores hoy se llenen de plata con las películas del Señor Jesús. Claro, porque eso lucra. ¿Sí? La muerte de Jesús no es una simple película. Su muerte, su sacrificio, su resurrección es una realidad. Y esa realidad está reflejada en la vida de miles de personas. Que un día el Señor nos encontró en el pecado, viviendo la desgracia más difícil de la vida. Y de allí nos ha levantado y nos ha hecho sus hijos. Y hoy vivimos agradecidos con Él y le amamos porque Él es nuestro Dios. Mi amigo que me escucha, no hay otro Salvador, no hay otro nombre, dice la Biblia, en que podamos ser salvos. No lo hay. No hay otro camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el Salvador del mundo. Jesucristo es el único que puede perdonarle al hombre sus pecados. No hay otro. Pero alguien dirá en esta mañana, ¿pero qué debo hacer? ¿O qué hay que hacer para que Jesucristo me perdone mis pecados? Lo único que hay que reconocer es que somos pecadores, que hemos fallado, y creer que el único que puede perdonarnos es el Señor. Allá en la cruz, o más bien en el monte de la Calavera o del Gólgota, donde crucificaron a Jesús, al lado y lado le crucificaron dos ladrones. Y ellos se pusieron a alegar entre sí. El uno maldecía y le decía, Señor Jesús, si usted es Dios, así como dicen, bájese. Pero es que si Él se hubiera bajado, usted y yo no estuviéramos aquí. ¿Entiende eso? ¿Por qué no se bajó Él? Bájese y sálvese y sálvenos a nosotros. Pero es que la única forma de salvar al pecador era Él mismo muriendo por los pecadores. Y entonces el otro le decía, hombre, no sea bocón, no sea grosero. Nosotros somos unos ladrones de fama, asaltadores, atracadores de bancos, no sé qué tan... debían ser terribles a la vez que los crucificaron. Y le dice, hombre, nosotros estamos pagando lo que hicimos, pero este que se llama Jesús no hizo nada malo, a nadie le robó, a nadie mató, antes resucitó muertos, sanó enfermos, a los hambrientos les dio pescado y pan en abundancia. No, Él no hizo nada malo. Y le dice al Señor el ladrón aquel, acuérdate de mí. Es decir, reconoció que él era pecador y necesitaba salvación. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor que le dijo, ya, hoy mismo te doy el perdón. Hoy mismo eres salvo. Por eso anoche nos predicaban que hoy es el día de salvación.
Hoy es el día aceptado.